Y esa adrenalina de no saber qué es lo que va a pasar, aunque tú deseas que pase para bien, yo creo que es lo que hace que el circo y la política se parezcan. México es un país privilegiado. Mi papá le detectan cáncer y me enseñó con hechos, no con palabras, que cuando se quiere se puede. Mi mamá era contorsionista en Argentina, mi papá era alguien que viajaba más o menos como para revisar qué artistas valían la pena para traerlos a México. Pues ahí nací yo, tras bambalinas, y ya luego nos salimos para que mi hermano y yo pudiéramos... ¿Tú naciste en el circo? Yo nací en el circo. ¡Wow! Claro. Yo me acuerdo de muchas experiencias de cuando vivía en campers, en un coche casa, y viajábamos, y me acuerdo de cómo comía ostiones en la playa, y me acuerdo de que uno íbamos a Mérida, me acuerdo de Querétaro, de Tabasco, en Veracruz, yo me acuerdo, era muy chavillo, pero me acuerdo. Y sí es otro estilo de vida, claro, muy padre, pero... Es nómada, ¿no? Es así como los gitanos. Pero tienes que andar en permanente movimiento. ¿En qué se parece el circo a la política? Buena pregunta, me la han hecho varias veces. Yo creo que en el alto grado de incertidumbre. Por ejemplo, en el circo tuve la no fortuna, la desgracia de que una hermana de mi mamá falleció en pleno acto de circo. Era una trapecista que no le gustaba, ella pedía no tener red de protección, y un día no agarró bien y se cayó y lamentablemente falleció. Y eso le pasa al malabarista, eso le pasa al que era domador de animales, que no saliera algo que no está planeado. Y yo creo que la política también tiene mucha variabilidad porque depende de muchas cosas, y esa adrenalina de no saber qué es lo que va a pasar, aunque tú deseas que pase para bien, yo creo que es lo que hace que el circo y la política se parezcan mucho. ¿Y eres adicto a la adrenalina o...? Me gusta la adrenalina, pero al mismo tiempo soy adverso al riesgo. O sea, ¿te gusta mitigar los riesgos? Me gusta mucho mitigar los riesgos. Por eso no te dedicaste al circo y te dedicaste más a la política. Eso, y porque yo creo que cuando mis papás, yo tenía 6, 7 años y deciden salirse, vieron que no tenía algún tipo de habilidad o talento. Porque los niños desde chiquito en el circo, los papás, como no tienen acceso a la escuela tradicional, a la que conocemos, pues le detectan alguna habilidad o talento a la niña o al niño y los ponen ahí a intentar hacer algo. A desarrollarse. Yo creo que a mí me vieron nulo talento, y yo creo que fue otra de las razones por las cuales mis papás también decidieron salirse cuando yo tenía 6 años. Y yo me quiero remontar a ese 1888 donde tu abuelo, Guisar, Atay de Guisar, ¿no? Andrés también, decide escaparse, bueno, antes de 1888, él decide escaparse de la casa porque él estaba convencido en que él quería participar en un circo. Se escapa para participar en una compañía aparte, pero en 1888 convence a sus hermanos para formar lo que luego sería un legado prácticamente para ti, que es el Circo Atay de Hermanos. Sí, yo estoy muy orgulloso de la tradición familiar. Es una empresa familiar que lleva ya muchísimos años. Definitivamente ha marcado la vida de todos los que formamos parte de esta familia. Y en efecto, fundarlo fue todo un lío, porque además mi bisabuelo dejó en sus reseñas, en su historia, él escribió lo que él vivió, que cómo es la vida, que él, para poder hacer la fundación del circo, vivió algunos días muy complicados, incluso en botes de basura, como el Chavo del Ocho, así, y que con esfuerzo, trabajo, yo creo que una alta dosis de talento también, y sobre todo de convicción por querer hacer circo. El circo se funda un 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa. Y de ahí pasaron los años, el circo llegó al centro del país, fueron a Sudamérica entre los 20, 30 y regresaron a México a mitad de los 50 y ya se quedaron por acá. Y estuvieron en Europa también. Estuvieron en Europa, mi abuelo con sus primos y hermanos, algunos de ellos los contrataron en espectáculos de Europa, y ahí es donde la familia empezó a desarrollar talento para acrobacia, algunos malabaristas, tenemos otros familiares que son payasas, payasos, domadores. Pues yo soy medio el único bicho raro en la familia que no se dedicó al circo. No me dediqué al circo. Fue una especie de circo, ¿no? Pues con este parecido de la adrenalina, eso sí, parecido. Ahora, y muy orgulloso yo de mi familia. Mazatlán es importante para ti. De hecho, bueno, dicen por ahí que tienen los atardeceres más bonitos del mundo. No te mintieron, es la verdad. Es la verdad. Te casaste o decidiste en algún momento casarte ahí en el puerto, ¿no? De Mazatlán. Mi ex esposa es de Sinaloa, danesa, y decidimos casarnos en Mazatlán, pero también debo serte franco, fue coincidencia que fuera en Mazatlán justamente la ciudad donde se fundó el circo, sino más bien fue en Mazatlán porque ella, al ser de Culiacán,
Mazatlán nos queda muy cerca, o nos quedaba cerca a 2 horas, y toda su familia se podía mover sin problema, y además también por el saborcillo de casarnos en la playa. Pero eso está poético, ¿no? Por la Sí, fundación de una empresa familiar tan importante allí. Para mí fue una coincidencia padrísima. Claro. Mi abuelo, que casi no sale, fue a la boda también, digo, por ser la boda de su nieto, pero también por esta coincidencia de que ahí se fundó el circo. Y hay un récord Guinness en tu familia. Yo no puedo creer que tu abuelo también, Andrés, pero es Andrés Ataide, pero Guizar. No, ese es el que fundó. Y Guzmán es mi abuelo. El que gana el récord Guinness. Así es. Con un malabar, hizo una acrobacia. Hizo una acrobacia. Mi abuelo, mi bisabuelo en su legado, en sus escrituras, en la historia que él escribe, justamente hace relato de este logro, de esta parte, porque es donde a partir de ahí, alguna vez me lo platicó mi abuelo en su sala, fue a partir de ahí que el apellido Ataide se empezó a relacionar con circo, ¿no? A partir de ese logro, pues sí, mundial, de ese récord, es como una marca de refresco de cola, pues sabes que es refresco de cola. Claro. A Ataide se le empezó a vincular con circo a raíz de lo que la familia empezó a hacer tanto en México como en Europa, y más por este récord. 1972, tu abuelo rompe un récord a nivel mundial y es un ejemplo y es también orgullo para ti, para la familia, para todo el mundo. 100%. La verdad es que, como toda empresa familiar, para serte franco, tiene sus complicaciones, sus altibajos, sus buenas y sus no tan buenas, pero algo que ha hecho que el Circo Ataide permanezca, a pesar de muchas crisis que hemos atravesado, es por un lado esas ganas de emprender, segundo esas ganas de querer hacer circo, y tercero el que hay fluidez entre quienes integramos la familia. Insisto, a veces con rozones, pasa en todos lados, claro, pero nos sabemos entender y sabemos que hoy más que nunca el legado de quienes fundaron y luego a la fecha administran la empresa familiar, sabemos que eso es lo más importante y que hoy es nuestra responsabilidad para quienes ya no tan jóvenes pero un poquito más chavos. Claro. Es una enorme responsabilidad, claro, el tomar las mejores decisiones para que ese legado permanezca. Ahora, es difícil encontrar a alguien en México, digo, de unos cuantos años de edad, que no haya crecido con el circo. Hay que preguntas y dices, claro, yo me acuerdo cuando comía los algodones de azúcar y entonces las palomitas, y estábamos en el Circo Ataide Hermanos, y que ya venía el Circo Ataide Hermanos, y entonces hay que, este fin de semana vamos. Había mucha emoción. El circo, lamentablemente, pues se ha diluido un poco por el tema del maltrato animal, que es importante, pero hay una empresa que rescata de otra manera el circo. Sin embargo, con esta pandemia, esta crisis sanitaria, pues también enfrentó problemas importantes. Esta transnacional, porque es una empresa también muy grande. Sí. ¿Qué piensas del circo, no? Porque para algunos sí les hace mucha falta. El circo, sus épocas de oro, por llamarlo de alguna manera, fue en el siglo pasado. Pero hoy en muchos otros lugares del mundo sigue muy vigente, y eso es lo que nos da esperanza de que tenemos que repensar el circo para que el circo esté vigente. El circo, lamentablemente, pues se ha diluido un poco por el tema del maltrato animal, que es importante. En efecto, el tema de la prohibición de animales fue un cisma para el sector. Claro. Yo siempre, y no caí muy bien en el seno de mi familia, porque yo siempre anticipé que además era algo que iba a pasar, es algo que debíamos de cuidar, ¿no? Como incluso como reputación de la empresa familiar, claro, y como defensa de la causa. Y eso nos da al mismo tiempo la oportunidad de pensar el circo de otra manera. Yo quiero aportar, estoy estudiando una maestría en administración de negocios, de empresas, porque definitivamente quiero ser alguien que haya abonado, aportado a que el circo, particularmente el Ataide, pues tenga nuevamente un despliegue, un crecimiento, porque son muchísimos años, además de llevarle diversión, por un lado, a muchas familias, y segundo, de generar mucho empleo, que hoy más que nunca es lo que necesitamos. Hace falta, ¿no? Hay un punto de inflexión en tu vida importante, que es cuando tu papá se enferma de cáncer. Sí, le detectan cáncer. Él para mí es sin ejemplo de vida. Él era maestro, daba clases en algunas universidades, y cuando le detectan el cáncer fue muy complicado para la familia, porque dentro de las opciones que teníamos, pues todas las opciones implicaban un alto riesgo. Pues mi papá siempre fumaba mucho y consumía mucho refresco de cola,
y parte del tratamiento era que dejara esos hábitos. Pero cambió totalmente la alimentación. Lo cambió todo. ¿Hacia dónde fue? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Hacia orgánico, pez? Cuando tu papá se enferma y sobrevive a este cáncer, que es bastante difícil porque, como dices, las opciones todas eran de alto riesgo, ¿qué les dijo tu papá? No nos lo dijo. Su ejemplo fue de acción. Cambió muchos patrones de comportamiento, muchos hábitos que él tenía. Me enseñó con hechos, no con palabras, que cuando se quiere se puede. Y más cuando se trata de pelear por tu propia vida. Claro. ¿No? Y hoy, cuando me invitan a dar pláticas con jóvenes, lo primero que les digo es: el crecimiento, la ambición profesional es totalmente deseable y legítima, pero que nunca esté por encima o nunca te cueste tu vida personal, que es tu familia y tus amigos. Entonces, yo creo que ese fue para mí la principal enseñanza, ¿no? Y sí he intentado remediar eso, recuperar tiempo perdido. Andrés, finalmente, ¿cómo ves a México en los próximos 3 años? A mí me gustaría verlo distinto, a mí me gustaría verlo mejor. Yo no soy de los que ni dice ni cree que hoy, porque gobierna Morena, todo está mal. No todo está mal. A mí me gusta mucho que Morena, por ejemplo, haya puesto en el centro del debate el tema de la desigualdad. Me encanta. Es un tema que gobiernos anteriores no es que lo hayan descuidado, pero no lo pusieron al centro de la mesa, la desigualdad. Y este gobierno sí lo hizo, y eso me gusta y lo reconozco. ¿Qué me gusta? Que mi presidente no es un presidente de escritorio. Es un presidente que va a las comunidades, que va a las ciudades y que va a las ciudades grandotas. Eso a mí me gusta y se lo reconozco. ¿Cómo veo a mi México en 3 años? Veo un México en donde, al estar el poder público mucho más equilibrado, los programas y las políticas públicas para ayudar a familias y empresas sean mucho más sensatos, mucho más aterrizables y mucho más agresivos. ¿Crees que México pueda llegar a ser nuevamente la 8ª economía mundial? Sin duda, yo estoy convencido. El capital humano, el talento, la iniciativa creadora, la raza mexicana somos luchones, entrones, guerreros. He tenido la oportunidad no de viajar tanto, pero sí de conocer algunos lugares, y México es un país privilegiado. Su ubicación geográfica, su flora, su fauna, su gente. Yo estoy convencido que este país nuevamente puede colocarse no como la 8ª, sino la 4ª, la 5ª economía del mundo, que no solamente se encargue de producir y producir más, de tener un PIB mayor, sino también de disminuir su desigualdad para que quien quiera estudiar lo pueda hacer. Tenga la oportunidad. Esa es la clave. Andrés, gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Qué gusto. Muchas gracias, Ale, te agradezco. Los fines de semana llevamos hasta usted los acontecimientos globales que son noticia. Jorge Armando Rocha. Esta semana, nuestro país tuvo cambios importantes en cuanto al semáforo epidemiológico. Es noticia, sábado y domingo, 20 horas. ADN 40, la noticia por todo.